Si nos enteramos que el presidente de la Nación, vía decreto, ordenó la disolución del órgano que se encargaba de reunir información sobre la estafa cripto. Enorme polémica generó esta situación y al respecto analizamos esta decisión del gobierno nacional y la estrategia que se está tramando en la Cámara de Diputados para revivir alguna comisión que investigue esta situación. Estábamos con el diputado nacional Esteban Paulón. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Somos Laura, Horacio y Fabián. Buenos días. ¿Qué tal, Laura, Horacio, Fabián? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Muchas gracias por atendernos, por atendernos. Bueno, se disolvió esta unidad de tareas de investigación. Vi un clip en redes sociales, me llamó mucho la atención que uno de los organismos que estaba también implicado en esta investigación era un organismo de medio ambiente, y ese organismo de medio ambiente le informaba al presidente mismo de la Nación, a Javier Milei: no encontramos nada que amerite una investigación. ¿Qué hacía un organismo de medio ambiente relacionado a cuestiones de medioambientales investigando al propio presidente en una estafa con criptoactivos? Sí, es el problema de haber generado esta unidad transitoria investigativa, esta UTI, que no tenía ninguna razón de ser y en la cual subordinados al presidente, que es la máxima autoridad del Estado, tenían que determinar su responsabilidad o su inocencia, ¿no? Y en ese sentido entiendo que hay un esfuerzo muy fuerte del gobierno de intentar contarnos que algo hizo, que algo de información buscó. Lo dijo en una nota televisiva ayer a la noche el presidente de la Nación, diciendo, bueno, la comisión se cerró porque ya cumplió su labor, se recolectó la información y no tiene más sentido, ¿no? Nosotros lo que planteamos de un inicio es que no tenía ningún sentido que el propio Ejecutivo, en un organismo dirigido por el ministro de Justicia, Mariano Cunioli Barona, investigara al presidente. Ya no estoy hablando de un organismo técnico, estoy hablando de un organismo dirigido por un funcionario político del gobierno, y esto obviamente arroja primero un informe que nadie vio y que no sé si veremos, que a lo sumo será algún compendio de las respuestas que nos dio Guillermo Francos en el Congreso hace algunas semanas, que realmente dejaron mucho sabor a poco y dejaron más huecos y más cuestiones sin cubrir que explicaciones. Habrá algunas de estas pruebas, entre comillas, organismos random en el Estado diciendo que el presidente no tuvo nada que ver, que no requirió información, que no manejaba información, bueno, distintas cuestiones, y nos vamos a quedar nuevamente con esa sensación de impunidad que teníamos claro con la creación de la UTI, porque evidentemente lo de la UTI fue un manotazo de ahogado del presidente cuando apenas pocas horas de escándalo Libra se generaron las primeras denuncias penales. Nosotros presentamos un pedido de juicio político, se empezó a debatir en el Congreso la posibilidad de generar una comisión investigadora. Bueno, hay que hacer un como sí, como que nos interesa la transparencia, generamos una comisión que no va a llegar a ningún lado, obviamente, que no va a tener ningún informe por su propia naturaleza, ¿no? Es imposible pensar que esta comisión iba a arrojar algo de luz al escándalo, y aprovechando ahora el viento a favor y el buen resultado electoral de la Ciudad de Buenos Aires, mientras algunos festejan y otros reflexionan sobre los motivos del resultado, sale este decreto casi entre gallos y medianoche, pero obviamente, bueno, hoy toda la información circula y desde ya cuando tomó estado público nos sorprendió a todos, más aún de lo que nos había sorprendido la idea siquiera de generar esa comisión. Diputado, la Fundación Faro, ¿qué participación tiene en todo esto? ¿Qué es la Fundación Faro? Bueno, vos sabés que nosotros en el Congreso, la Comisión Libra, que está ahí un poco trabada, pero que esperamos hoy empezar a avanzar en destrabar el funcionamiento, es la que va a estudiar y determinar las responsabilidades políticas del presidente, no las responsabilidades penales, que eso obviamente le queda a la justicia. Hago esta introducción porque entre las responsabilidades políticas del presidente y su equipo están el haber decidido participar en esta criptoestafa y el haber colocado a la Fundación Faro
que es el centro de pensamiento de La Libertad Avanza, presidida por el hermano de Santiago Caputo, dirigida por Agustín Laje, un intelectual muy cercano a Javier Milei, como la receptora de los fondos que iban a venir de Libra, que finalmente quedaron todos en las wallets, en las billeteras y ahora algunas de ellas congeladas, para que a través de la Fundación Faro se financiaran esos famosos proyectos y emprendimientos que el presidente dijo que quería apoyar. Y esto lo que muestra es una operatoria donde lo menos relevante es la batalla cultural, la discusión con el mundo woke, el discurso de odio permanente de esta fundación y de sus directivos para con el colectivo LGTB, con el colectivo feminista, de negacionismo climático y de odio a las ideas progresistas, sino que la Fundación Faro es un fronting, una pantalla para recaudar ilegalmente para la política. Lo mostró claramente en su fundación cuando muchísimos empresarios de Argentina pagaron más de $25.000 en efectivo el cubierto para ir a la apertura de la fundación, un evento en el cual estuvo el presidente Javier Milei dando su aval, y ese dinero que tiene la fundación obviamente es utilizado para financiar campañas y actividades de La Libertad Avanza. También lo demostró en esta operatoria de Libra, donde el dinero producido por la criptoestafa iba a ser canalizado por la fundación, y el papel de la fundación no ha sido del todo analizado, ha quedado un poco de lado, pero a mí me parece que es muy importante y por eso también es relevante la comisión investigadora de Libra, porque allí posiblemente si había un contrato entre los organizadores y las fundaciones, es importante saberlo, si había un mecanismo, un porcentaje de qué porcentaje de las ganancias iban a ir a la fundación y se iban a canalizar para los emprendedores, también es importante saberlo, pero sobre todo la responsabilidad o la decisión política del presidente y sus colaboradores de que fuera la Fundación Faro el transmisor, el canal por el cual se iba a canalizar el dinero producido por la estafa, ¿no? Los empresarios Novelli y Terrones Godoy declararon no hace mucho que con el dinero que se lanzaba de alguna forma por esta criptomoneda Libra, se iban a ayudar a las pymes, y que era esencialmente una actividad altruista. Esa fue la palabra que usó, no sé si Novelli o Terrones Godoy, pero sí identificaron esta movida, esta gestión, como algo altruista a favor de las pymes. ¿Qué opina usted? Sí. Bueno, a ver, por supuesto que todo tiene que tener un contexto, porque hay que justificar por qué se embarca esta gente en esta operatoria, y había que justificar por qué el presidente, que prácticamente no promociona o difunde, como le gusta decir a él, casi ningún emprendimiento privado, más bien en general en las redes postea ideas y cuestiones, con el tema Libra se encargó de que rápidamente, pocos segundos después de activa y operativa la iniciativa, él ya supiera características, cuál era el destino del dinero, etcétera, y lo compartiera en todas sus redes. No lo compartió solamente en X con el posteo que vimos todos, sino que también estuvo compartido en otras redes sociales del presidente. Entonces, esa es la excusa, esa es la coartada por la cual esta gente ingresa acá. Hay que decir que, por supuesto, que cualquier iniciativa privada que quiera acompañar y apuntar al trabajo de las pymes, bienvenida, pero la verdad es que suena un poco raro en el marco de un gobierno que desde el Estado incluso ha cerrado y desfinanciado cualquier programa de apoyo. De hecho, el día de ayer eliminó un programa de apoyo a las empresas pymes jóvenes, y el presidente de golpe descubre la sensibilidad, la necesidad de que una iniciativa privada de este tipo ayudara a las pymes, bueno, cuando eso debería ser una política de Estado, una política de gobierno, como es en todos los países, con los controles, obviamente, que tienen este tipo de operatorias, ¿no? No, es un insulto a la razón, sinceramente. No hay justificativo. Un criptoactivo no es un programa de ayuda a la pequeña y mediana empresa, como se dice. El criptoactivo es un instrumento de especulación financiera, es lo que es. Así es.
no tengo remilgos en decirlo, es lo que es un activo para especular, con las subas y bajas, y especulo que puede llegar a bajar su cotización o subir en función de un estudio técnico. No tiene nada que ver con un programa de ayuda a pequeñas y medianas empresas. Ahí también considero del mismo modo una burla que la comisión investigadora, teniendo como base esa misma realidad, porque esto es así, los criptoactivos se crearon, tienen su razón de ser para la especulación financiera, no haya una comisión que investigue en este sentido, que no entienden los criptoactivos, que hay ignorancia galopante en este tema. Mira, de diputados, senadores y todos. El primer control, hablando de comisiones, debió haber sido de la Comisión Nacional de Valores. Y es la primera verificación que debe haber hecho el presidente en cumplimiento de un decreto que firmó en el mes de enero por instancia de su ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, donde se plantea que al menos tienen que estar informadas las operaciones cripto, para que la Comisión Nacional de Valores, que es la que tiene los expertos, pueda hacer un seguimiento de eso. Nosotros hicimos una reunión previa a la conformación de la comisión, en la Comisión de Comunicaciones del Congreso, donde vieron expertos que claramente eran de todas las extracciones políticas y también gente que no tiene una participación política. Había gente que es muy activa en el mundo libertario, en espacios más progresistas, en espacios más de la derecha tradicional de Argentina, gente más vinculada a los mercados, a los traders, comunicadores, y se logró una reunión muy interesante, que incluso el fiscal Tayano la pidió para la causa penal, donde se desentrañó un poco esto que vos planteás, ¿no? Porque es cierto que lo de los criptoactivos es algo nuevo, que está llegando, que no todo el mundo tiene la educación financiera para entenderlo, obviamente no todo el mundo está obligado a operar en ese mundo, pero aquí lo que estamos planteando es, independientemente de la operatoria en sí, de que se puede realizar en algunos otros países del mundo, incluso hay países que han anunciado que van a tener parte de su reserva de valor en Bitcoin o en la participación del mundo cripto, etcétera. La realidad es que acá hay un presidente de la nación que, salteando todos los controles que algunos de los que él mismo creó, y pasando por alto la ley de ética pública, quedó involucrado en una criptoestafa, que incluso si hubiese sido de buena voluntad y esto hubiese llegado a buen puerto, también el presidente hubiera incurrido en una serie de delitos y en conductas inapropiadas, ¿no? Y pareciera que para este gobierno, para este presidente, la ley de ética pública le pasa por el costado. Yo lo planteaba cuando estuvo Guillermo Francos en la Cámara de Diputados, a la misma hora que tenía que estar viniendo a la Cámara de Diputados el ministro Toto Caputo a dar explicaciones, que no vino en 2 ocasiones, pero la primera ocasión, la que tenía que venir junto a Guillermo Francos, en lugar de estar en la Cámara de Diputados, estaba en un foro económico grabando un video de promoción de una tarjeta de crédito de una fintech, que después subió a las redes eso como una gracia, como diciendo, Toto te la recomienda. Digo, bueno, evidentemente no entendieron que un funcionario público, claro, del mismo modo después con la información privilegiada que manejan, le permiten a la gente hacer grandes negocios, le permiten a la gente amiga, a las manos amigas, comprar, vender activos, comprar, vender moneda extranjera, para que hagan algunos negocios, ¿no? Es la forma en que entienden la participación en el Estado. Siempre hay algún vínculo a partir del cual poder hacer un negocio. Lamentablemente, vemos como la ley de ética pública es letra muerta para este gobierno. Para otros gobiernos también lo ha sido, no quiero ser injusto, hay prácticas que se repiten de gobierno en gobierno, pero la verdad es que en este caso, claro, como era tan burda la maniobra de Libra y fue sonó tanto la caída y la estafa, obviamente el presidente, que estaba cometiendo distintas actitudes impropias de su cargo, queda involucrado en esto y va a tener que dar explicaciones más temprano o más tarde en la justicia o en el Congreso. Esteban, disuelta, la última pregunta al menos de mi parte, sí. Disuelta ya la unidad de tareas de investigación, ¿en manos de quién serio queda la investigación? Nosotros tenemos que seguir haciendo el esfuerzo para que finalmente la
la comisión del Congreso funcione. Se ha constituido por una maniobra impulsada por el oficialismo y sus aliados, con divisiones y subdivisiones de bloques, lograron tener una sobrerepresentación a la que les correspondía, y eso generó un empate de 14 a 14 que queremos investigar y 14 que no, y ahí este empate dificulta la designación de autoridades y la elaboración del reglamento de funcionamiento. Hoy en la sesión vamos a seguir insistiendo. Creo que esa comisión, más allá de este vicio de inicio, donde la conformación no refleja estrictamente la proporcionalidad de la Cámara, es un espacio plural donde está toda la representación política del Congreso, y eso garantiza un cierto control cruzado y una cierta imparcialidad en la investigación. Creemos que es un ámbito idóneo para las responsabilidades políticas. La causa penal avanza, y sorprendentemente para lo que uno habitualmente espera de la justicia argentina, si bien algunas medidas de prueba llegaron tarde, en general ahora se está moviendo un poco más. También hay que decir que se están investigando delitos que son muy novedosos, tecnologías para las cuales muchas veces la justicia todavía no lleva tiempo, porque esos desarrollos van mucho más rápido que nuestros sistemas, que en general tienen más dificultades para modernizarse y cambiar. Pero creo que entre la causa penal, lo que se está desentrañando, investigando en el extranjero, y si logramos destrabar finalmente el funcionamiento de la comisión investigadora en el Congreso, vamos a poder ir sumando elementos que los vemos también permanentemente a través del trabajo periodístico, que también echa luz sobre este tema, que investiga y que obviamente aporta también al debate público, y algunos elementos de eso también se van a ir aportando a la comisión del Congreso. Diputado Paulón, le agradecemos mucho la posibilidad de conversar con usted, ha sido muy amable. Gracias a ustedes igualmente.